anómalos donde el poder del Estado estaba siendo utilizado por corrientes políticas al antojo de sus defensa de sus intereses. A partir de ahí, la historia costarricense nos dice que inicia un movimiento armado revolucionario que establece una junta de gobierno temporal de 9 meses en donde pudo hacer lo que quiso. Pero una de esas cosas fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para darle origen a esta constitución política. Y los constituyentes, o sea, los diputados de esa Asamblea Nacional Constituyente, eran fieles lectores de esa realidad social que vivimos. Algunos dicen en Costa Rica no se vivió una revolución civil, sino ahora los historiadores empiezan a hablar de lo que se vivió fue un golpe de Estado. Pero bueno, independientemente de las dos posturas, lo que nos llama a la temática es por qué nace una constitución política que crea el Tribunal Supremo de Elecciones, no como un poder del Estado, sino como una institución de rango constitucional, un órgano que tiene rango constitucional porque la Constitución política lo crea. Y lo crea estableciendo reglas de juego claras. Okay. Y cuando nosotros tomamos en cuenta lo que es un Estado social democrático de derecho, el principal requisito fundamental de eso es que tiene que tener una norma suprema que establece cuáles deben ser los órganos del Estado que se les va a dar poder, cómo se les da poder y cuáles son las reglas que estos tienen que respetar. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Constitución Política lo ubica dentro del título 7º de derechos y deberes políticos, tanto de nosotros como los ciudadanos, como de los órganos encargados de proteger lo que se supone en un régimen presidencialista, lo supremo, que es la pureza del sufragio. Claro. Entonces crea el Tribunal Supremo de Elecciones y a partir del artículo 99 al artículo 103, son pocos 4 artículos, le indica cuáles son las funciones que tiene. Para lo que nos ocupa, el artículo 102 en su inciso 6 es lapidario, es un artículo taxativo. Lo que nosotros los constitucionalistas hablamos de una norma constitucional taxativa es que usted tiene que interpretarla de acuerdo a la redacción que el constituyente dio. Usted no puede interpretarla agregándole o quitándole palabras para poderla ajustar a un contexto o a un capricho interpretativo de algún magistrado o de algún político. Y el artículo 102 le dice al Tribunal Supremo de Elecciones que tiene una diversidad de funciones. Pero en el artículo 5 habla sobre la potestad de investigar a través de los magistrados o a través de los delegados todo lo que pueda ser requerido por una denuncia que sea presentada por un ciudadano o por un partido político. Y entonces habla de que si un funcionario público en el ejercicio de sus funciones empieza a cometer algo denominado como actividades políticas, ojo que no habla de beligerancia política, sino de actividades políticas que puedan comprometer lo que en teoría se debe evitar, y es que ningún funcionario público en el ejercicio del poder puede hacer actos proselitistas, puede hacer actos de favorecimiento a favor de algún partido político. Y entonces le dice que están prohibidas todas estas funciones por parte de los funcionarios públicos y que por consiguiente va a poder imponer sanciones que pueden llevar a la inhabilitación de sus puestos públicos hasta por 2 años. ¿Qué fue lo que le pasó a doña Patricia Mora? Claro, pero son funcionarios públicos, ¿verdad? Que no ocupan un rango superior. Ya. Porque en el párrafo segundo de ese inciso 5, ahí sí es taxativo. Hay un punto y seguido que señala, no obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, miembros de gobierno,
ministros diplomáticos, pensemos en embajadores o ministros con potestades plenipotenciarias. Te envío a vos a la Asamblea Nacional para que pueda usted votar a favor de Costa Rica en un tema determinado que tiene algún grado de protección. Contralor y subcontralor de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal, ojo la palabra, concretará, o sea, se limitará a darle cuenta a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa pueda ver el resultado de la investigación y tomar las cartas que considere oportuno. A nivel constitucional, usted no encuentra ninguna posibilidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones y los magistrados que solicitan el levantamiento de la inmunidad del presidente puedan hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que a nivel constitucional, en un Estado de Derecho, aquellos que se rasgan las vestiduras de la defensa de la institucionalidad del Estado, pues aquí tienen la primera vejación o violación a esa institucionalidad del Estado cuando los magistrados se arrogan potestades que la Constitución política no le otorga o no le confiere. Porque el constituyente consideró importante que para estas figuras políticas públicas, para quien ejerce la presidencia de la República, tiene que existir un procedimiento muy cerrado y excepcional para que pueda ser levantada la inmunidad, inclusive revocado su mandato presidencial. No es el Tribunal Supremo de Elecciones quien puede revocar ese mandato constitucional. Los únicos que podrían tener la capacidad son los señores y señoras miembros del Poder Legislativo, o sea, nuestros diputados y nuestras diputadas. Don Fabián, para darle contexto a las personas en casa, en detalle, esta segunda situación que estamos viviendo con un posible de nuevo levantamiento, ¿quiénes están moviendo los hilos para que esto suceda, para que en casa quede claro? Vean, es claro, quien está haciendo la solicitud de levantamiento de la inmunidad son los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Los magistrados del tribunal saben y conocen muy bien la Constitución política. Ustedes no se pueden amparar a la interpretación abusiva que hagan de un código electoral en donde señalan la posibilidad de levantamiento de la inmunidad. Porque frente a un código electoral y la Constitución política, sabemos muy bien que ante la supremacía constitucional prevalece los principios rectores que impone, establece la propia Constitución política. Un código electoral no puede estar por encima de la Constitución política jamás. Un código electoral lo que puede hacer es complementar, no contradiciendo lo que dice la Constitución política ni sus principios rectores, sino complementar lo que el constituyente quiso hacer. Entonces, bajo un principio de complementación, de integridad con la norma suprema del Estado costarricense, de manera muy sencilla, ningún magistrado puede arrogarse la facultad de solicitar el levantamiento de la inmunidad porque existe una denuncia de beligerancia política, o sea, porque la Constitución no lo dice. Yo nada más quiero, mi punto va hacia esto. Hace una semana el señor presidente le entrega al Tribunal Supremo de Elecciones